Quiero comentar en esta oportunidad las diferencias contables que se dan entre provisión y previsión. Una provisión, así como dice su palabra, viene del origen proveer, es de proveer un recurso por una situación que ya se dio. En otras palabras, suponiendo que está lloviendo y que para salir afuera en la lluvia se necesita de un paraguas, entonces el paraguas es justamente la provisión. Es decir, que la situación ya es un acontecimiento real que está ocurriendo. Entonces yo tengo que proveerme de un recurso para hacer frente a esa situación. A eso se refiere la provisión. En términos contables sería una situación que se da normalmente en las empresas es de que existen gastos mensuales, situaciones que hacen o que afectan al patrimonio neto y le hace disminuir. Ese es el hecho. Un gasto ya es una situación conocida. Ahora, si no se cuenta con los medios para pagar o no se desea hacer frente a ese gasto, entonces se tiene que proveer de un recurso para hacer frente a ese gasto ya conocido. El gasto, o como toda cuenta contable de gasto, afectan al patrimonio neto y lo hace disminuir. Entonces, el gasto puede ser sueldos, puede ser servicios básicos, puede ser alquileres, puede ser seguros, etcétera. El gasto que afecta al patrimonio neto lo hace disminuir y pondríamos acá. Entonces tenemos que proveer por esa situación conocida, tenemos que proveer de un recurso. Entonces indica que es un gasto acumulado. Significa que al no utilizar o al decidir no utilizar recurso activo que es efectivo, que es caja o banco, entonces se decide deber esa situación o se decide deber ese gasto. Y es allí donde se origina entonces un pasivo que significa la provisión. En este caso, se está proveyendo de un recurso pasivo. ¿Por qué digo de un recurso pasivo? Porque dentro del patrimonio neto contamos con activos y pasivos, y el pasivo forma parte de un recurso. Entonces, esto es la provisión. En resumen, son gastos acumulados. Vayamos a demostrar lo que significa una previsión. Así como la palabra dice, previsión es prever una situación futura que no se da todavía. En el ejemplo de la lluvia dije este caso, puedo decir de esta manera. Tenemos el recurso que es el paraguas, pero vamos a suponer que salimos a la calle y está el tiempo inestable. Entonces usamos ese recurso en el caso de prever una eventual lluvia. Pero puede ser que más adelante el tiempo se despeje, entonces no llueva. Pero ya tenemos la previsión. Entonces, una previsión significa una situación que puede o no acontecer, pero ya se reconoce esa situación como que afecta al patrimonio. Normalmente las situaciones de previsión son casos que aún no se dan, pero ya puede afectar al patrimonio neto, haciéndolo disminuir. Muchas veces se dan en el caso de de los cuentas que son de nuestros clientes impagos. Y nosotros como empresa necesitamos de establecer previsiones por incobrabilidad de nuestros créditos. Establecer previsiones por incobrabilidad de nuestros créditos significa que ya reconocemos como un gasto que afecta al patrimonio neto o como una pérdida, pero puede ser que más adelante esa pérdida no se ve y entonces se está previendo. En ese caso hay una disminución de patrimonio neto, pero al mismo tiempo esa previsión indica un hecho fortuito o que pueda acontecer. Las situaciones fortuitas o que pueden acontecer no se pueden reconocer en este esquema de cálculo auxiliar porque son cosas inciertas. En ese sentido, entonces se crean las cuentas de previsiones acumuladas, que son cuentas que corrigen a un recurso, en este caso los clientes impagos vienen del recurso activo, viene un derecho a nuestro favor y como tenemos un activo que no está siendo cobrado, no podemos decir que es un activo cierto.
En ese caso, entonces, las previsiones se corrigen de un activo y como es algo incierto, entonces vimos acá que el gasto que se está reconociendo por por estos créditos que no se van a cobrar afectan al patrimonio neto y lo hace disminuir. Colocaríamos aquí en el debe, pero la cuenta de previsión colocaríamos aquí en el haber sin hacer pasar por este esquema de cálculo auxiliar que solamente mide o controla las situaciones o los acontecimientos que ya ocurrieron o los hechos históricos. Entonces, esta es la diferencia que tenemos entre provisión y previsión. Un ejemplo de un asiento contable, una provisión, puede ser entonces un pago de servicios básicos. El servicio es un gasto mensual que ya es conocido. Podemos anotar servicios básicos aquí como un patrimonio neto que disminuye y como es un gasto acumulado, entonces podemos proveer de una cuenta pasiva que le llamamos servicios básicos a pagar. Entonces, esta cuenta en el libro diario anotaríamos en el debe aquí y la cuenta pasiva servicios básicos a pagar anotaríamos acá en el haber. Si nosotros hiciéramos un asiento contable de una previsión por incobrabilidad, conocemos la cuenta que estamos previendo a los activos, que decimos que tenemos que ajustar un activo ahora de una forma en que nuestros activos sean más ciertos, entonces ya se reconoce un gasto. Esa cuenta de gasto afecta al patrimonio neto, estaría colocado aquí en el debe. Entonces pondríamos, por ejemplo, una cuenta muy común que se conoce como créditos incobrables y la cuenta que establece la previsión, como dije, que es un hecho fortuito que no puede ser medido en este esquema de cálculo auxiliar que mide solamente datos históricos o hechos que han ocurrido. Entonces, directamente vamos a registrar una cuenta acreedora que se conoce comúnmente como previsiones acumuladas por incobrables. Entonces, esta cuenta es una cuenta que corrige al activo base, que es la cuenta de derecho a nuestro favor, que podrían ser en ese caso clientes. Entonces, así se registra la cuenta de previsiones.